El murmullo de la ciudad se aquietaba con la llegada de la noche en Buenos Aires aquel 12 de octubre de 2005. Una llovizna fina, casi imperceptible, acariciaba los adoquines de San Telmo, reflejando las tenues luces de los faroles. En un acogedor departamento del barrio, con las ventanas entreabiertas, se encontraba el atril de pintura de Elena Rojas, una talentosa artista y apasionada maestra de idiomas de 32 años. Su paleta de colores, aún fresca con los óleos de una obra inacabada, reposaba junto a un libro de poesía francesa y una taza de té de manzanilla humeante. Elena, conocida por su vitalidad y su contagiosa risa, había planeado cenar con su hermana, Sofía, esa noche. Sofía, una abogada metódica y pragmática, había intentado convencer a Elena de instalar cámaras de seguridad, pero Elena siempre le restaba importancia, diciendo que la vida era para ser vivida, no para ser temida. La última vez que Sofía habló con su hermana fue a las 7:30 p.m. Elena había prometido llegar a las 8:00 p.m. Las horas pasaron, el té se enfrió, y el lienzo permaneció inmóvil, esperando el próximo trazo de su creadora. El teléfono de Elena sonaba una y otra vez, con la voz preocupada de Sofía retumbando en el vacío del departamento. La llovizna se intensificó, convirtiéndose en una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas, un eco sombrío de la tormenta que se gestaba en el corazón de Sofía. A la mañana siguiente, la desolación se cernía sobre el departamento de Elena. Los primeros rayos del sol se filtraban por las rendijas de las persianas, iluminando el desorden de un huracán invisible. Un par de aretes de plata, regalo de su madre, yacían en el suelo junto a un zapato. La puerta principal estaba forzada, el marco astillado como un hueso roto. Sofía, con el rostro pálido y los ojos hinchados de una noche sin dormir, fue la primera en entrar. La policía llegó poco después, sus voces graves y sus movimientos precisos intentando imponer orden en el caos. El detective Ricardo Gómez, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una barba canosa, se hizo cargo del caso. Sus años de experiencia le habían enseñado que las desapariciones rara vez terminaban bien, pero la esperanza, por tenue que fuera, siempre permanecía. La investigación se desplegó con rapidez, interrogando a vecinos, colegas y alumnos de Elena. Todos la describían como una mujer amable, dedicada y sin enemigos aparentes. La falta de un motivo claro, la ausencia de testigos y la meticulosidad con la que el intruso había limpiado la escena, dejaron a los investigadores en un callejón sin salida. La teoría del secuestro para rescate se desvaneció cuando no hubo llamadas. El caso de Elena Rojas se convirtió en un frío expediente, una herida abierta en el corazón de su familia y un enigma sin resolver en la crónica policial de Buenos Aires. Sofía, sin embargo, se negó a aceptar el destino. Cada día, cada semana, cada año, luchó incansablemente por mantener viva la memoria de su hermana, distribuyendo volantes, contactando a periodistas y persiguiendo cualquier atisbo de pista, por insignificante que pareciera. Su búsqueda se convirtió en la razón de su existencia, una promesa silenciosa a Elena de que nunca sería olvidada. La ciudad siguió su curso, las estaciones cambiaron, pero el vacío dejado por Elena permaneció, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la persistencia de la esperanza. 17 años después, en la vibrante y caótica Ciudad de México, una joven artista plástica llamada Andrea Flores, de 34 años, se preparaba para su primera exposición individual. Su estudio, un ático luminoso en Coyoacán, estaba repleto de lienzos que vibraban con colores intensos y formas abstractas. Andrea era conocida por su estilo enérgico y su habilidad para plasmar la emoción cruda en sus obras. Sin embargo, a pesar de su éxito incipiente y su aparente vida plena, una persistente sensación de vacío la acompañaba. Había sido encontrada deambulando en las calles de Oaxaca en 2005, sin documentos ni recuerdos de su pasado. Los médicos diagnosticaron amnesia disociativa, un tipo de amnesia causada por un evento traumático.
y la ausencia de su historial médico o familiar hizo imposible rastrear su identidad. Fue acogida por una familia de artistas locales que la ayudaron a reconstruir su vida y a descubrir su talento para la pintura. Le dieron el nombre de Andrea Flores, y ella abrazó esta nueva identidad con la esperanza de llenar el hueco de su memoria perdida. La noche de la inauguración de su exposición, el ambiente en la galería El Umbral era eléctrico. Luces tenues iluminaban sus obras, y el murmullo de las conversaciones llenaba el espacio. Entre la multitud, un hombre mayor, de unos 60 años, con gafas de lectura y una expresión pensativa, observaba detenidamente una de las pinturas de Andrea. Era Miguel Herrera, un crítico de arte jubilado que había seguido de cerca el ascenso de la joven artista. La obra que capturaba su atención era un retrato abstracto de una mujer con ojos grandes y melancólicos y un rasgo peculiar, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Esa cicatriz, combinada con la intensa paleta de colores azules y grises, le resultaba extrañamente familiar. Miguel había estado en Buenos Aires en 2005, investigando un caso de desaparición para un documental que nunca se llegó a producir. La imagen de la maestra de idiomas desaparecida, Elena Rojas, con su cicatriz idéntica y su predilección por esos mismos tonos en sus propias obras de arte, se superpuso en su mente. Aunque era solo una teoría, la coincidencia lo golpeó con la fuerza de un rayo. Mientras Andrea recibía felicitaciones y respondía preguntas sobre su proceso creativo, Miguel se acercó cautelosamente. «Disculpe, señorita Flores», comenzó con una voz suave, casi un susurro. «Su trabajo es extraordinario. Hay algo en esta pintura, en particular, que me recuerda a una artista que conocí hace muchos años en Buenos Aires». Andrea, acostumbrada a las preguntas sobre su estilo, sonrió cortésmente. «Ah, ¿sí? ¿Quién era ella?», preguntó, sin sospechar la trascendencia de esa conversación. Miguel, con una mezcla de emoción y cautela, le mostró en su teléfono una fotografía antigua de Elena Rojas, tomada de un artículo de periódico de 2005. La imagen era granulada, pero inconfundible. La cicatriz, la forma de los ojos, la expresión. Andrea sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como verse a sí misma en un espejo distorsionado por el tiempo. La sonrisa se desvaneció de sus labios y una punzada de algo parecido al reconocimiento, o quizás al miedo, le apretó el pecho. La música en la galería, las voces de la gente, todo se desvaneció en un murmullo distante. Su mente, que durante años había sido un lienzo en blanco en lo que a su pasado se refería, comenzó a tejer una red de posibilidades aterradoras y asombrosas. La revelación de Miguel Herrera dejó a Andrea en un estado de shock. La fotografía en el teléfono del crítico de arte era innegable. La mujer en la imagen era ella, o al menos una versión más joven, y con un brillo diferente en los ojos. La galería, antes un lugar de celebración, se había transformado en un eco de su propia confusión. Miguel, percibiendo la angustia de Andrea, la guió a un rincón más tranquilo, lejos del bullicio de la multitud. «Sé que esto es mucho para asimilar, señorita Flores», dijo con una voz compasiva, «pero la similitud es asombrosa, y esa cicatriz es una marca distintiva». Andrea, con la voz apenas un susurro, preguntó, «¿Quién era ella? ¿Qué le pasó?». Miguel le relató la historia de Elena Rojas, la maestra de idiomas desaparecida en Buenos Aires en 2005, el misterio sin resolver, la búsqueda incansable de su hermana Sofía. Cada palabra era un golpe, una pieza de un rompecabezas que Andrea no recordaba haber perdido. La amnesia, que antes era una barrera protectora, ahora se sentía como una prisión. La noche terminó en una neblina de incredulidad y preguntas sin respuesta. Andrea se despidió de Miguel con la promesa de investigar más a fondo. Al regresar a su estudio, la vibrante energía de sus pinturas le pareció ajena. Se sentó frente al retrato de la mujer con la cicatriz, la misma que ella tenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de frustración
y una extraña sensación de familiaridad. ¿Era posible que ella fuera Elena Rojas? ¿Cómo había llegado a Oaxaca? ¿Y por qué no recordaba nada? La idea de tener una vida anterior, una familia que la buscaba, era abrumadora. La soledad que siempre la había acompañado adquirió un nuevo significado, una soledad forzada por un pasado borrado. La noche transcurrió en un torbellino de emociones, entre la negación y una incipiente esperanza. Al día siguiente, Andrea decidió tomar acción. Buscó en internet el nombre Elena Rojas desaparecida 2005 Buenos Aires. Los resultados fueron abrumadores. Artículos de periódicos antiguos, foros de búsqueda de personas, videos de noticias. Entre ellos, encontró una entrevista reciente con Sofía Rojas, la hermana de Elena. Sofía, ahora con canas en el cabello y una mirada cansada pero resuelta, hablaba con la misma convicción de hace 17 años. «Nunca me rendiré», decía. «Sé que mi hermana está viva en algún lugar». Andrea sintió una conexión instantánea con esa voz, una punzada en el pecho que no pudo ignorar. Era como si una parte de su ser, dormida por tanto tiempo, comenzara a despertar. La determinación de Sofía era un faro en la oscuridad de su propia amnesia. Andrea sabía que tenía que contactarla. Era un salto al vacío, un encuentro con un pasado desconocido, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Andrea marcó el número de teléfono que encontró en el perfil de Facebook de Sofía Rojas. Sus dedos temblaban. Después de 17 años, la posibilidad de un reencuentro, de un pasado que no recordaba, la llenaba de una mezcla de terror y euforia. Sonó varias veces antes de que una voz cautelosa respondiera. «Hola, Sofía Rojas al habla». Era la voz de la entrevista, un poco más cansada, pero con la misma resolución. «Hola, mi nombre es Andrea Flores», dijo Andrea, con la voz apenas un hilo. «Encontré su número, por el caso de su hermana, Elena Rojas. Creo que puedo ser yo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan denso que Andrea temió que Sofía hubiera colgado. Luego, un jadeo ahogado. «Disculpe», dijo, «¿que cree que es Elena?» La incredulidad en la voz de Sofía era palpable. Andrea, luchando por mantener la compostura, comenzó a explicarle todo. Su amnesia, cómo la encontraron en Oaxaca, la exposición, la conversación con Miguel Herrera y la sorprendente similitud de la cicatriz. Sofía, que había pasado años persiguiendo pistas falsas y decepciones, reaccionó con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza que no se atrevía a reconocer. ¿Qué edad tiene usted?», preguntó Sofía. Su voz temblaba. 34, respondió Andrea. Hubo otro silencio, mientras Sofía hacía los cálculos. Coincidía. La edad de Elena Rojas habría sido 32 en 2005, lo que la convertiría en 49 en 2022, el año en que Andrea cumplía 34. Si Andrea hubiera tenido 17 en 2005, coincidiría con la edad de una persona que fue encontrada como una joven por la familia de artistas que la acogieron. La diferencia de edad era significativa, pero no del todo descabellada, considerando la falta de información precisa sobre la edad de Andrea en el momento en que fue encontrada. Necesito verla», dijo Sofía, su voz ahora cargada de una emoción que intentaba contener. «Puedo tomar el primer vuelo a Ciudad de México». La urgencia en su voz era contagiosa. Andrea acordó encontrarse con ella en el aeropuerto. La decisión fue impulsiva, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier cautela. Una parte de ella, que siempre se había sentido incompleta, ansiaba la verdad, por dolorosa que fuera. La espera en el aeropuerto fue interminable. Andrea se sentía como una hoja al viento, a punto de ser arrastrada por una ráfaga de un pasado desconocido. Cuando Sofía emergió de la puerta de llegadas, Andrea la reconoció de inmediato por las fotos que había visto. Era una mujer elegante, con el cabello recogido y una expresión de ansiedad marcada en el rostro. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de la mujer en el cuadro y a los suyos propios. Se acercaron lentamente,
Cada paso una colisión entre el pasado y el presente. Sofía se detuvo a unos metros de Andrea, sus ojos recorriendo cada facción, buscando una señal, un indicio. Andrea se sintió examinada, despojada de su identidad actual, reducida a un lienzo en blanco, esperando ser completado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Elena», susurró. Y en ese momento, el nombre no sonó extraño. El impacto fue brutal. Andrea no podía recordar, pero la emoción de Sofía era contagiosa. Una reverberación de una memoria que existía en algún lugar dentro de ella. Sofía se acercó y la abrazó con una fuerza desesperada, un abrazo que contenía 17 años de dolor, esperanza y añoranza. Andrea, incapaz de corresponder con la misma intensidad de recuerdos, se dejó abrazar, y por primera vez en su vida, sintió una conexión innegable con otra persona, un vínculo que trascendía la amnesia. El reencuentro fue agridulce. La alegría de Sofía era palpable, pero la falta de recuerdos de Andrea era un muro entre ellas. Sofía, con una infinita paciencia, comenzó a mostrarle fotos antiguas, a contarle anécdotas de su infancia, a evocar el olor de la casa de sus padres en Buenos Aires, los veranos en la costa, las clases de arte que Elena impartía a niños. Andrea escuchaba atentamente, buscando una chispa, un eco, cualquier cosa que encajara con el vacío de su memoria. Algunas imágenes le producían una leve punzada de familiaridad, un susurro en la mente, pero nada concreto. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, pero con un extraño sentimiento de pertenencia. Sofía no se desanimó. «Lo lograremos, Elena», le decía. «Sé que estás ahí. Lo siento». La determinación de Sofía, que había alimentado su búsqueda durante tantos años, ahora se volcó en ayudar a Andrea a recuperar su pasado. Decidieron que Andrea viajaría a Buenos Aires, a la casa de su infancia, para ver si el entorno familiar lograba desbloquear algo. La decisión era arriesgada, pero ambas sabían que era el único camino hacia la verdad. El viaje a Buenos Aires fue un torbellino de emociones para Andrea. Cada calle, cada edificio, cada rincón de la ciudad parecía susurrarle fragmentos de una vida que no recordaba. Sofía, con una dedicación inquebrantable, la llevó a los lugares que formaron parte de la vida de Elena: la escuela donde daba clases, el café donde solía leer, el parque donde pintaba al aire libre. La casa familiar, un hogar acogedor en el barrio de Recoleta, fue el punto central de esta inmersión. Al entrar, Andrea sintió un escalofrío. El olor a jazmín y a madera vieja era extrañamente familiar. Las paredes estaban adornadas con fotografías que Sofía había cuidadosamente preservado. Elena de niña, Elena con sus padres, Elena en sus 20, siempre con la misma sonrisa y esa inconfundible cicatriz. Ver esas imágenes de Elena la confrontaba con la realidad de su amnesia de una manera más visceral que nunca. Una de las fotos la impactó especialmente. Era ella, Elena, posando con un grupo de alumnos en un aula, y al fondo, en el pizarrón, se veía un dibujo infantil de un delfín. Andrea sintió una punzada, un eco distante de una canción de cuna sobre delfines que su madre adoptiva en Oaxaca le cantaba cuando era niña. Sofía observaba a Andrea con una mezcla de esperanza y angustia. Cada pequeña reacción, cada atisbo de familiaridad, era un triunfo, pero la ausencia de un reconocimiento completo era un dolor constante. «Este era tu estudio», dijo Sofía, señalando una habitación luminosa en el segundo piso. «Aquí pasabas horas pintando y preparando tus clases de francés e italiano». Andrea entró, y una mezcla de aromas a óleo y a viejos libros la envolvió. Había un atril de madera, un conjunto de pinceles secos, y en una estantería, un ejemplar gastado de Madame Bovary en francés, con anotaciones en el margen que Andrea no pudo descifrar. La vista de esos objetos, la atmósfera del lugar, no le trajo una epifanía, pero sí una extraña sensación de pertenencia. Era como si su cuerpo recordara lo que su mente no podía. Sin embargo,
La frustración se cernía sobre ella. ¿Por qué no podía recordar? Era que su mente se negaba a confrontar un trauma. Mientras Sofía intentaba despertar sus recuerdos, Andrea comenzó a notar algo más. La insistencia de Sofía en los detalles, la forma en que narraba las historias de Elena, casi como si estuviera intentando rellenar los huecos de su propia memoria. Sofía era meticulosa, organizada y obsesionada con el caso de su hermana. A veces, la mirada de Sofía se perdía en la distancia, y Andrea percibía una tristeza profunda, una herida que los años no habían logrado cerrar. Una tarde, mientras revisaban viejos álbumes de fotos, Sofía se detuvo en una imagen de Elena con su novio de entonces, Martín Aguirre. Martín era un músico talentoso, explicó Sofía, pero su relación fue complicada. Desapareció poco antes que tú. La mención de Martín, un nombre que Andrea nunca había escuchado en su vida actual, le provocó una leve sensación de malestar. ¿Por qué el nombre de un antiguo novio le generaba una reacción tan sutil pero perceptible? Era una pieza más en el rompecabezas, una que Sofía parecía dispuesta a explorar con precaución. Andrea se dio cuenta de que la búsqueda de Sofía no solo era por Elena, sino también por el propio cierre de Sofía. Durante 17 años, la desaparición de su hermana había sido el centro de su vida, una herida abierta que impedía que avanzara. Ahora con Andrea, la esperanza de una resolución estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la presión de ser Elena era inmensa. Si ella era Elena, ¿cómo viviría con un pasado que no podía recuperar? ¿Sería justo para Sofía tener una hermana que no recordaba nada de su vida compartida? Estas preguntas rondaban la mente de Andrea, añadiendo una nueva capa de complejidad a su ya confusa situación. La ambigüedad de su identidad, la presión de las expectativas de Sofía y la frustración de su propia amnesia creaban un torbellino emocional en su interior. La visita a Buenos Aires era un paso crucial, pero también un recordatorio constante de lo mucho que se había perdido. La búsqueda de recuerdos de Andrea no tardó en toparse con un obstáculo inesperado. Mientras revisaban cajas de viejos documentos en el ático de la casa familiar, Sofía encontró un diario. No era el diario personal de Elena, sino uno donde anotaba detalles de sus clases, sus alumnos y sus proyectos artísticos. Entre las páginas había varias entradas sobre un estudiante en particular, Javier Solís, un joven brillante pero problemático que Elena había tomado bajo su ala. Las anotaciones indicaban que Javier, además de aprender idiomas, había desarrollado una obsesión con la desaparición de su propia madre, ocurrida años atrás en circunstancias misteriosas. Elena, con su empatía característica, lo había estado ayudando a investigar, lo que la había llevado a explorar los rincones más oscuros de la ciudad y a contactar a personas de dudosa reputación. La última entrada del diario, fechada 2 días antes de la desaparición de Elena, mencionaba una cita secreta con alguien que decía tener información crucial sobre el caso de la madre de Javier. Decía, «Me siento nerviosa, pero es importante. Javier merece saber la verdad. El encuentro es en El Rincón del Tango, a las 9 p.m. La revelación de Javier Solís y su conexión con Elena inyectó una nueva capa de misterio al caso. Sofía, que durante años había enfocado su búsqueda en secuestros o crímenes aleatorios, ahora se enfrentaba a la posibilidad de que la desaparición de su hermana estuviera vinculada a algo mucho más complejo y peligroso. «Nunca supe que Elena estaba tan involucrada en el caso de la madre de Javier», dijo Sofía, con la voz cargada de preocupación. «Ella siempre fue tan protectora con él, pero esto es diferente. Me preocupa que se haya metido en algo muy grande». Andrea, al escuchar sobre Javier y su madre desaparecida, sintió una extraña resonancia. No eran recuerdos, sino una intuición, como si una parte dormida de su cerebro intentara conectar los puntos. La idea de Elena involucrándose en una investigación peligrosa no encajaba con la imagen de la artista pacífica que Sofía le había descrito. Sin embargo, la persistente sensación de familiaridad con el nombre Javier la desconcertaba. Sofía y Andrea
decidieron buscar a Javier Solís. Los registros indicaban que después de la desaparición de Elena, Javier había dejado la ciudad y había desaparecido sin dejar rastro. La búsqueda inicial resultó infructuosa. Parecía que Javier había borrado su propia huella, lo que solo aumentaba las sospechas. La información sobre la madre de Javier también era escasa. Una desaparición antigua sin resolución. Un caso frío que se había perdido en los archivos policiales. Este nuevo ángulo del caso llevó a Sofía a contactar al detective Ricardo Gómez, ahora jubilado. Al principio, Gómez se mostró reacio a reabrir viejas heridas, pero la persistencia de Sofía y la sorprendente aparición de Andrea lo convencieron. El caso de Elena Rojas siempre fue una espina clavada, admitió Gómez. La falta de un motivo claro me carcomía. Tal vez la conexión con Solís sea la pieza que falta. Mientras Sofía y el detective Gómez investigaban el paradero de Javier Solís, Andrea comenzó a tener flashes, no recuerdos completos, sino imágenes fragmentadas. Una calle oscura, el sonido de una sirena lejana, el rostro angustiado de un joven. Eran fugaces, apenas perceptibles, pero lo suficientemente vívidos como para inquietarla. Parecían destellos de un trauma olvidado, un rompecabezas cuyas piezas estaban desordenadas en su mente. Estos flashes la dejaban exhausta, con dolores de cabeza punzantes, pero también con una nueva determinación. Sentía que estaba a punto de desenterrar algo importante, algo que había sido reprimido durante mucho tiempo. La identidad de Javier Solís se convirtió en el eslabón perdido entre su pasado y el de Elena, un desafío que complicaba la trama y que la sumergía en un misterio aún más profundo. Mientras el detective Gómez y Sofía seguían las escasas pistas sobre Javier Solís, Andrea comenzó a pasar tiempo a solas en el viejo estudio de Elena. La familiaridad de los objetos, aunque no desencadenaba recuerdos completos, provocaba una resonancia extraña en su ser. Se sentaba frente al atril vacío, y sus manos, casi por inercia, tomaban los pinceles y el lienzo. Fue un momento catártico. Empezó a pintar, no lo que veía, sino lo que sentía. Fragmentos borrosos de una calle oscura, la silueta de un hombre corriendo, la luz de una sirena giratoria en la distancia. Las pinturas eran caóticas, llenas de sombras y colores turbulentos, pero en cada trazo había una urgencia, una búsqueda de la verdad. Sofía, al ver el arte de Andrea, quedaba asombrada. «Son muy parecidas a tus primeras obras, Elena», decía, con lágrimas en los ojos. «Esa fuerza, esa oscuridad, era el reflejo de tu alma, de tus luchas internas». Para Andrea era una confirmación de que esa vida, la de Elena, era de alguna manera parte de ella, pero la incapacidad de acceder a esos recuerdos la frustraba profundamente. La relación entre Andrea y Sofía se volvía cada vez más compleja. Sofía, después de tantos años de búsqueda, anhelaba la Elena que recordaba, la hermana con la que había compartido risas, secretos y sueños. Pero Andrea era una persona diferente, con sus propias experiencias, su propia identidad forjada en la amnesia. A veces Sofía, impulsada por la emoción, le decía, «Elena, ¿te acuerdas de cuando...?» Andrea solo podía responder con una mirada de disculpa. «No, Sofía. Lo siento. No lo recuerdo». Estas interacciones dejaban a Sofía con una punzada de desilusión y a Andrea con una creciente culpa por no poder cumplir con las expectativas de su supuesta hermana. Era un dilema emocional. Sofía quería a su hermana de vuelta, pero Andrea necesitaba ser aceptada por quien era ahora, sin presiones para recordar lo que estaba fuera de su alcance. Una tarde, mientras cenaban, Sofía le mostró a Andrea un video casero de una Navidad antigua. Elena aparecía riendo, abriendo regalos, bromeando con sus padres. De repente, Elena se acercaba a la cámara y le dedicaba una sonrisa pícara, diciendo, «Esto es para ti, Sofía, para que no olvides que te quiero, aunque a veces sea un desastre». En ese momento, Andrea sintió un impacto, no un recuerdo, sino una emoción profunda, un sentimiento de amor y familiaridad que la envolvió por completo.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. Eso es lo que siento por ti, Sofía, dijo Andrea con la voz quebrada. Aunque no recuerde los momentos, siento ese amor. Sofía la abrazó, conmovida. Fue un momento de aceptación mutua, un reconocimiento de que, más allá de los recuerdos, existía una conexión inquebrantable. Era un paso crucial para ambas, permitiendo que su relación evolucionara de una búsqueda a un vínculo de amor incondicional, basado en el presente y en la esperanza del futuro, no solo en un pasado inalcanzable. A pesar de este avance emocional, la incertidumbre sobre su identidad seguía siendo un peso para Andrea. ¿Era justo tomar la identidad de Elena Rojas sin poder recordar su vida? ¿Qué significaba esto para su vida en México? ¿Para la artista Andrea Flores? El dilema se intensificaba. Por un lado, quería darle a Sofía el cierre que tanto anhelaba. Por otro, sentía la necesidad de proteger la identidad que había construido durante 17 años. La presión de la verdad y el peso del pasado se mezclaban con su deseo de autonomía. La situación era un constante tira y afloja entre el «quién fui» y el «quién soy». Cada pista que el detective Gómez encontraba, cada flash de memoria que Andrea experimentaba, la acercaba más a una verdad que podría desmoronar su mundo o, paradójicamente, completarlo. La investigación de Javier Solís finalmente dio un giro inesperado. El detective Gómez, utilizando sus viejos contactos, rastreó una cuenta de correo electrónico abandonada que había sido usada por Javier poco después de la desaparición de Elena. En ella encontraron un intercambio de mensajes crípticos entre Javier y una dirección desconocida. Los mensajes no hablaban directamente de la desaparición de la madre de Javier, sino de un negocio ilícito de obras de arte falsificadas que operaba en Buenos Aires. Parecía que la madre de Javier, una restauradora de arte, había descubierto algo turbio y había intentado denunciarlo, lo que la llevó a su propia desaparición. Elena, al parecer, se había involucrado al enterarse de la conexión de este negocio con la familia de Javier. La última correspondencia de Javier mencionaba una entrega importante en un almacén portuario abandonado y una fecha, el 12 de octubre de 2005, la misma noche de la desaparición de Elena. Esta revelación impactó a Sofía y a Andrea. La desaparición de Elena no había sido un secuestro aleatorio ni un crimen pasional. Había sido un acto deliberado, vinculado a una red criminal. La tensión en la casa era palpable. Sofía se sintió invadida por la rabia. «¿Cómo no lo vimos antes?», exclamó, golpeando la mesa con el puño. Elena no era una persona que se metiera en problemas, pero su sentido de la justicia. Para Andrea, la conexión con las obras de arte falsificadas resonó profundamente con su propia profesión como artista. Sentía una conexión visceral con la historia, como si su propio subconsciente estuviera intentando desentrañar el misterio. ¿Era posible que ella, como Elena, hubiera estado involucrada en desenmascarar esta red? El detective Gómez, aunque retirado, se sintió revigorizado por el nuevo rumbo del caso. El descubrimiento de la trama de falsificaciones le dio una nueva perspectiva a la desaparición de Elena. Empezaron a investigar los antecedentes de la madre de Javier, Marta Solís. Descubrieron que Marta era una experta en arte y que había estado trabajando para una galería de arte de renombre en el centro de Buenos Aires. Esta galería, Artes del Sur, era conocida por sus valiosas colecciones, pero también había sido objeto de rumores sobre la autenticidad de algunas de sus piezas. El dueño, un enigmático coleccionista llamado Leandro Vargas, era una figura de la alta sociedad con una reputación impecable, pero también con una historia de oscuras conexiones empresariales. Gómez sugirió que Vargas podría ser la clave. Mientras investigaban a Vargas, Andrea tuvo un flashback más vívido y aterrador que los anteriores. Estaba en un almacén oscuro, el aire denso con el olor a moho y humedad. Veía cajas apiladas, algunas con logos de galerías de arte. Escuchaba voces, susurros y el inconfundible sonido de un vidrio rompiéndose. De repente, una figura masculina corría hacia ella, y luego,
todo se volvió negro. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Un almacén, cajas, Vargas», murmuró Andrea, intentando conectar las piezas de su fragmentada memoria. Sofía y el detective Gómez la miraron con atención. «Parece que la memoria de Elena está regresando», dijo Gómez con una mezcla de cautela y emoción. La posibilidad de que Andrea estuviera recuperando sus recuerdos era un arma de doble filo. Podía llevarlas a la verdad, pero también la exponía a un trauma que había sido cuidadosamente reprimido. El destello de memoria de Andrea sobre el almacén y el nombre de Vargas fue la pieza que faltaba para el detective Gómez. Se concentró en investigar a Leandro Vargas, el dueño de la galería Artes del Sur. Sus averiguaciones revelaron un patrón de actividad sospechosa. Vargas, bajo la fachada de un empresario respetable, había estado utilizando su galería como tapadera para un sofisticado esquema de falsificación de arte. Contrataba a artistas talentosos en apuros económicos para que crearan copias casi perfectas de obras maestras, las cuales luego vendía a coleccionistas desprevenidos como auténticas. La madre de Javier, Marta Solís, al ser una restauradora de arte con un ojo experto, había descubierto la estafa y había intentado exponer a Vargas. Elena, movida por su sentido de la justicia y su conexión con Javier, se había involucrado en la investigación de Marta, lo que finalmente las unió en un destino trágico. Mientras tanto, la relación entre Andrea y Sofía continuaba evolucionando. La frustración por la amnesia de Andrea persistía, pero la aparición de recuerdos fragmentados y la conexión emocional que sentían empezaron a cimentar una nueva forma de relación. Sofía, al ver a Andrea pintar con la misma pasión que Elena, se dio cuenta de que, aunque los recuerdos específicos no regresaran, la esencia de su hermana estaba presente. Empezó a aceptar que la Andrea de ahora era una versión de Elena, forjada por el trauma y las experiencias vividas en México. Por su parte, Andrea, al presenciar la incansable dedicación de Sofía, se sintió profundamente conmovida. La magnitud del amor y la lealtad de Sofía la ayudó a comprender la importancia de su identidad perdida y la necesidad de buscar la verdad no solo por ella misma, sino por el cierre de su hermana. En medio de la investigación, el detective Gómez descubrió que Javier Solís había sido el último en ver a Elena. La última entrada del diario de Elena la situaba en El Rincón del Tango, la noche de su desaparición. Gómez y Sofía regresaron al lugar, un viejo y emblemático club de tango que ahora estaba casi en ruinas. El encargado, un hombre mayor y de pocas palabras, recordó vagamente a una mujer joven que preguntaba por un negocio de arte aquella noche. No recordaba a Javier, pero sí a un hombre alto y de aspecto amenazante que había estado merodeando por el lugar. La descripción coincidía con algunos de los guardaespaldas que se conocían trabajaban para Vargas. La tensión aumentaba, y la conexión entre Vargas, la desaparición de Marta Solís y ahora la de Elena, se hacía cada vez más clara y siniestra. Andrea, a medida que los recuerdos fragmentados se volvían más frecuentes, comenzó a dibujar caras en su cuaderno. Rostros borrosos, pero uno en particular se repetía, el de un hombre con una cicatriz distintiva sobre la ceja derecha y una mirada fría. Sofía, al ver el dibujo, palideció. «Ese es Ramón, la mano derecha de Vargas», dijo. «Un hombre peligroso. Lo vi una vez en una fiesta de la galería». La conexión era innegable. El hombre del dibujo, el mismo que Andrea había vislumbrado en sus flashes del almacén, era el mismo que Sofía había reconocido como el matón de Vargas. La trama se cerraba, y el rompecabezas comenzaba a tomar forma, aunque las piezas aún dolían al encajarse. A confissão de Javier Solís marcou um ponto de inflexão dramático na investigação e na vida de Andrea e Sofia. A notícia de que o escoamento finalmente havia sido encontrado em um vilarejo pacato em Córdoba, vivendo sob um nome falso como um restaurador de móveis antigos, trouxe uma onda de emoções contraditórias. Para Sofia, era a culminação de uma década e meia de busca incessante, uma mistura eufórica de alívio e uma ansiedade paralisante sobre o que Javier poderia revelar.
Para Andrea, a proximidade com a verdade era um mergulho ainda mais profundo em um passado que, embora não lembrasse conscientemente, sentia em cada fibra de seu ser. A expectativa era esmagadora. Sabiam que o testemunho de Javier era a peça que faltava, o elo perdido que poderia finalmente amarrar Leandro Vargas e Ramon ao desaparecimento de Helena, mas também temiam o peso da verdade, a crueza do trauma que poderia emergir. O encontro com Javier Solís foi carregado de uma tensão quase insuportável. O homem que se apresentava diante delas era uma sombra do adolescente brilhante que Helena havia tutorado. Seus olhos, antes cheios de curiosidade e um anseio por justiça, agora exibiam uma profunda melancolia e um medo enraizado que o fizera viver na clandestinidade. Inicialmente, Javier mostrou-se inflexível. Sua recusa em falar era um escudo protetor forjado por anos de terror e isolamento. Ele havia vivido com o peso da culpa, a crença de que era um covarde que havia abandonado sua mentora no momento de maior necessidade, e o pavor constante de que os mesmos homens que haviam silenciado Helena e sua mãe viriam atrás dele. Seus gestos eram contidos, sua voz baixa, quase inaudível, um reflexo da vida que ele construíra para si mesmo, invisível e silenciosa. Sofia, com uma persistência que beirava o desespero, apelou para sua consciência. Ela falou sobre os 17 anos de dor, sobre a incerteza que corroía a alma de sua família, sobre a perseverança incansável para encontrar sua irmã. Javier, ela implorou, sua voz embargada pela emoção. A Helena pode estar viva. Esta mulher, Andrea, ela pode ser a minha irmã. Você é a única pessoa que pode nos ajudar a entender o que aconteceu naquela noite. Por favor, conte-nos. Andrea, por sua vez, complementou, não com palavras de súplica, mas com a quietude de sua presença e a eloquência de sua arte. Ela estendeu seu caderno de esboços, mostrando a Javier os desenhos de Ramon. O homem com a cicatriz distintiva sobre a sobrancelha direita e o olhar frio que atormentava seus flashes. Descreveu os fragmentos de memória do armazém, os sons, os cheiros, as sensações físicas que a acompanhavam em seus pesadelos acordados, tentando despertar qualquer resquício de lembrança que Javier pudesse ter reprimido. A visão do desenho de Ramon foi o golpe decisivo que quebrou a resistência de Javier. Seus olhos, antes opacos, se arregalaram em terror. Uma pontada aguda de pânico atravessou seu corpo. Aquele homem, ele estava lá, murmurou Javier, sua voz um sussurro rouco, quase inaudível. A imagem daquele rosto, que o perseguira em seus próprios pesadelos por anos, agora materializava-se em um desenho, uma prova inegável da conexão de Andrea com aquele passado sombrio. Ele fixou o olhar no desenho e a represa de memórias que ele havia construído ao redor de si começou a ceder. Javier finalmente cedeu, mas sua condição era clara. Precisava de proteção. Ele implorou por segurança, com o medo de Vargas e seus capangas ainda latente em cada fibra de seu ser. Com a garantia do detetive Gomes de que seria protegido, Javier começou a narrar os eventos daquela fatídica noite de 2005. Sua voz, inicialmente hesitante, ganhou força à medida que as memórias mais reprimidas vinham à tona. Ele descreveu como Helena, movida pela informação que ele havia inadvertidamente fornecido sobre as falsificações de arte na Galeria de Vargas, uma informação que sua própria mãe havia descoberto e pela qual Javier agora acreditava, havia pagado com a vida, decidira ir ao armazém portuário abandonado. Helena não era imprudente, mas sua paixão pela verdade e seu desejo de justiça para a mãe de Javier a haviam levado a um caminho perigoso. Javier confessou que, preocupado com Helena, a havia seguido. Escondido nas sombras do imenso armazém, ele testemunhou uma cena que o assombraria por anos. Helena havia sido descoberta por Ramon e outros homens de Vargas,
enquanto fotografava as obras falsificadas e coletava evidências dos documentos que revelavam o esquema. Houve uma confrontação violenta. Javier descreveu com detalhes angustiantes como Ramon, em um ataque de fúria brutal, a golpeou repetidamente, deixando-a inconsciente no chão em meio a cacos de vidro e o cheiro ferroso de sangue. A cena era vívida em sua mente. O corpo imóvel de Helena, a brutalidade impiedosa de Ramon, a escuridão do armazém que engolia a esperança. Preso pelo pânico e o terror absoluto, Javier havia fugido. Ele estava convencido de que Helena estava morta e que ele seria o próximo. A adrenalina e o instinto de sobrevivência o levaram para longe daquele cenário infernal. Ele correu sem olhar para trás. Cada passo um eco do medo que o impeliu para a clandestinidade, abandonando sua vida, sua família, seu futuro. As palavras de Javier caíram como pedras pesadas sobre Sofia. As lágrimas antes retidas agora jorravam incontroláveis, enquanto ela absorvia a brutal verdade sobre a vida de sua irmã. Era um alívio terrível, um luto revivido com a confirmação da violência, mas também uma compreensão que ela buscara por anos. Para Andrea, foi um turbilhão de emoções complexas. Embora não pudesse recordar conscientemente o trauma, a narrativa de Javier se encaixava perfeitamente com seus flashes fragmentados, validando a tormenta em sua mente. A ideia de que ela havia sido dada como morta, que sua identidade e seu passado haviam sido apagados por um ato de violência tão covarde, era esmagadora. No entanto, em meio ao horror, ela também sentiu uma estranha e poderosa sensação de alívio ao finalmente compreender a causa de sua amnésia e desvendar o mistério que a envolvia. O conflito havia chegado a um ponto crítico. Agora, tinham não apenas um motivo e um perpetrador, mas também um testemunho ocular devastador, um elo crucial para a justiça. A história havia se tornado muito mais sombria, muito mais pessoal. E a busca pela verdade, que começou como un sussurro, agora ecoava como un grito de guerra. La confesión de Javier Solís cambió el juego. Con su testimonio, el detective Gómez tenía la base para reactivar el caso de Helena Rojas y, lo que era más importante, para implicar a Leandro Vargas y a Ramón en el intento de asesinato y la desaparición forzada. Sin embargo, Gómez sabía que el testimonio de un testigo traumatizado, que había huido de la escena 17 años atrás, no sería suficiente por sí solo. Necesitaban pruebas físicas, algo que conectara a Vargas directamente con el almacén y el crimen. La tensión era palpable. Sofía quería justicia, y Andrea, aunque luchaba por conciliar su presente con este pasado violento, sentía una necesidad creciente de desenterrar la verdad completa. Decidieron ir al almacén portuario abandonado. Era un lugar sombrío y desolado, con el aire pesado y el eco de los pasos retumbando en el vacío. Para Andrea, el lugar era una perturbadora mezcla de lo desconocido y lo extrañamente familiar. Mientras caminaban entre las pilas de cajas vacías y los restos oxidados de maquinaria, Andrea tuvo un flashback abrumador. Fue más que una imagen. Fue una inmersión total en el momento. El sonido del metal crujiendo, el olor a humedad y sangre, la figura imponente de Ramón alzando algo pesado, un golpe seco, y luego la oscuridad. Se desplomó, sofocada por el peso de la memoria. Cuando Sofía y Gómez la ayudaron a levantarse, Andrea señaló un rincón oscuro. Allí, dijo, con la voz temblorosa, había una caja. No era una caja de arte, era una caja de herramientas, y tenía una marca, como un martillo. El detective Gómez se acercó al lugar que Andrea había señalado. Entre los escombros y el polvo, encontró una pequeña placa de metal oxidada, apenas visible. Estaba grabada con un logo, el diseño de un martillo y un cincel estilizados, el emblema de una empresa de construcción que había sido propiedad de una de las empresas fachada de Leandro Vargas. Era la prueba tangible que necesitaban, la conexión directa entre el almacén, Vargas y el crimen. La emoción embargó a Sofía.
¡Lo tenemos! ¡Finalmente lo tenemos! Para Andrea, fue un momento de liberación y terror a la vez. Había recuperado un recuerdo crucial, pero al hacerlo, había revivido el trauma que su mente había intentado borrar durante años. Con esta nueva evidencia y el testimonio de Javier, el detective Gómez reactivó oficialmente el caso. Se emitió una orden de arresto para Leandro Vargas y Ramón. La noticia se esparció rápidamente por los medios, resurgiendo el caso de la maestra de idiomas desaparecida después de 17 años. Vargas, un hombre poderoso y con influencia, intentó escapar, pero la policía, actuando con rapidez, lo detuvo en el aeropuerto de Ezeiza. Ramón, al enterarse de la detención de Vargas, intentó huir, pero fue interceptado en la frontera con Uruguay gracias a una alerta de Interpol emitida por Gómez. Los conflictos llegaron a su punto culminante. La justicia estaba al alcance de la mano, pero la confrontación con su pasado estaba a punto de desatarse por completo en el inminente juicio. El juicio de Leandro Vargas y Ramón se convirtió en un evento mediático de gran envergadura en Buenos Aires. La historia de la maestra de idiomas desaparecida que regresaba sin recuerdos, la red de falsificación de arte y el testimonio de un testigo clave como Javier Solís cautivó la atención del público. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y, por supuesto, la familia de Elena y Sofía, sentadas codo a codo, unidas en su búsqueda de justicia. Para Sofía, cada día en la corte era una victoria agridulce, la culminación de 17 años de lucha. Para Andrea, era una confrontación directa con el trauma que había definido una gran parte de su vida, una experiencia agotadora pero necesaria. El testimonio de Javier Solís fue el primer golpe contundente contra la defensa de Vargas. Con una voz temblorosa pero firme, Javier relató los eventos de aquella noche en el almacén, describiendo cómo Elena había sido brutalmente atacada por Ramón por orden de Vargas. La sala enmudeció. La defensa intentó desacreditar su testimonio, argumentando que Javier había esperado 17 años para hablar y que su relato era producto de la manipulación de Sofía. Sin embargo, la coherencia de su historia y la empatía del jurado jugaron a su favor. Luego llegó el momento más esperado, el testimonio de Andrea. Subir al estrado fue un acto de inmensa valentía. Mientras se sentaba, sus ojos se cruzaron con los de Vargas, quien la observaba con una expresión de frialdad y desdén. Esa mirada helada, llena de maldad, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, un reconocimiento visceral de la amenaza. La fiscalía, consciente de la amnesia de Andrea, la guió a través de sus experiencias como Andrea Flores, su vida en Oaxaca, su carrera artística, y cómo el cuadro de la mujer con la cicatriz había desencadenado la búsqueda de su pasado. Luego, con la ayuda de un proyector, le mostraron las fotos de Elena Rojas, y Andrea confirmó las similitudes físicas. «Me veo en ella», dijo. «Aunque no la recuerde, sé que es una parte de mí». La defensa de Vargas, a través de su abogado, intentó sembrar dudas sobre la identidad de Andrea. ¿Cómo podemos estar seguros de que usted es Elena Rojas si no recuerda nada de su vida antes de 2005? Preguntó el abogado defensor con un tono sarcástico. Podría ser una impostora. Fue un momento de tensión máxima. Sofía, en la banca, apretó los puños. Andrea, sin embargo, se mantuvo serena. «No puedo recordar los eventos específicos», dijo Andrea, con una voz clara y resonante. «Pero puedo sentir la verdad. Y esa verdad es que fui atacada en ese almacén, que vi a ese hombre», y señaló a Ramón, que la miraba fijamente, «y que la vida que conocía me fue arrebatada. Mis recuerdos pueden estar rotos, pero mi cuerpo y mi alma no mienten». Luego, se armó de valor y describió el último flash que tuvo, el más vívido y aterrador de todos, un detalle que solo la víctima podría conocer. Describió el sonido metálico de un objeto al caer al suelo, un anillo, que rodó bajo una pila de cajas y la vio a ella misma inconsciente en el suelo, su mano extendida.
El detective Gómez presentó una imagen de un anillo familiar que le pertenecía a Elena. La descripción de Andrea, junto con la evidencia de la placa de metal encontrada en el almacén, inclinó la balanza. La tensión en la sala era insostenible, preparando el terreno para el clímax del juicio y el destino de Vargas y Ramón. El tribunal estaba en silencio. La tensión era palpable, mientras la fiscalía presentaba sus argumentos finales. La abogada, con una voz potente y clara, tejió la red de pruebas: el testimonio de Javier Solís, la placa de metal con el logo de Vargas encontrada en el almacén y la asombrosa y emotiva narración de Andrea. Aquí, en esta sala, declaró la fiscal, tenemos a una mujer que fue borrada del mapa, declarada muerta, y cuya identidad fue robada por la ambición y la crueldad de los acusados. La amnesia de la señorita Flores no es una debilidad, sino una cicatriz de la violencia que sufrió. Ella es Elena Rojas, y exige justicia. Las miradas se posaron en Andrea, quien, aunque exhausta, mantenía una postura digna, un símbolo viviente de la verdad. La defensa de Vargas, a pesar de sus intentos de sembrar dudas, se desmoronaba. Ramón, por su parte, se mantuvo impasible, su rostro pétreo. Sin embargo, cuando Andrea, en un momento de pura convicción, se dirigió directamente a Vargas desde el estrado, un cambio sutil apareció en los ojos del acusado. Usted pensó que me había eliminado, que mi voz había sido silenciada, dijo Andrea, su voz resonando en la sala. Pero aquí estoy. Y no me detendré hasta que la verdad prevalezca y la justicia sea hecha. Las palabras de Andrea, cargadas de emoción y determinación, tuvieron un impacto profundo en el jurado. Era la voz de la víctima, no solo de Elena Rojas, sino de la Andrea Flores que había luchado por construir una vida de la nada. El jurado se retiró a deliberar. Las horas de espera fueron agonizantes para Sofía, para Andrea y para el detective Gómez. Finalmente, se anunció el veredicto. El juez, con una voz solemne, leyó la sentencia. Leandro Vargas y Ramón fueron encontrados culpables de intento de homicidio, secuestro y asociación ilícita. La sala estalló en un murmullo de alivio y para Sofía, un llanto silencioso de gratitud. La justicia, por fin, había llegado después de 17 largos años. Vargas y Ramón fueron sentenciados a largas penas de prisión, desmantelando así una red criminal que había operado impunemente durante demasiado tiempo. Para Andrea, el veredicto fue un cierre, un punto final a un capítulo brutal de su vida y el comienzo de uno nuevo, donde la verdad finalmente podía comenzar a sanar las heridas. La justicia no solo había sido para Elena Rojas, sino también para todas las víctimas de la red de falsificação de arte. Com o veredito em mãos, a vida de Andrea e Sofia começou a se reconfigurar de maneira profunda e irreversível. O caso de Elena Rojas, agora finalmente resolvido e com os culpados atrás das grades, se converteu em um farol de esperança não apenas para sua família, mas para um público ávido por histórias de superação e justiça. A mídia continuou a seguir os desdobramentos, transformando a saga de Helena em um símbolo da luta contra a impunidade e da resiliência do espírito humano. Andrea, que havia testemunhado no tribunal como Andrea Flores, com sua identidade mexicana tão intrínseca quanto suas memórias perdidas, decidiu que seu nome atual seria uma parte inseparável de quem ela era. Ela era Elena Rojas, sim, a talentosa professora de idiomas desaparecida, cuja vida havia sido abruptamente interrompida e depois misteriosamente restaurada. Mas também era Andrea Flores, a artista vibrante que havia renascido das cinzas de um trauma indizível. Era a soma de ambas as vidas, uma fusão complexa de passado e presente que a fazia completa, uma mulher forte, resiliente e incrivelmente complexa que havia desafiado todas as probabilidades. Essa dupla identidade, inicialmente uma fonte de confusão,
tornou-se sua maior força, um testemunho de sua capacidade de se adaptar e florescer mesmo diante da adversidade. A relação com Sofia, antes marcada pela dor da incerteza, pela busca desesperada por uma memória que talvez nunca retornasse completamente, e pela esperança angustiante de um reconhecimento forçado, floresceu em um vínculo de amor incondicional, aceitação e apoio mútuo. Elas se abraçaram não mais como uma irmã que buscava desesperadamente um passado perdido, mas como duas almas conectadas por laços indeléveis de afeto, que haviam encontrado uma na outra um futuro compartilhado, sólido e promissor, solidificado pela resiliência e pelo carinho. A comunicação entre elas se tornou mais aberta e honesta. Sofia parou de pressionar Andrea por memórias que não existiam, e Andrea se sentiu à vontade para ser quem era, com suas lacunas e suas novas experiências. A leveza que Sofia carregava agora era palpável, um contraste gritante com o fardo que ela suportou por quase 2 décadas. Ela pôde finalmente começar a viver sua própria vida, sabendo que sua irmã estava viva, segura e finalmente livre do cativeiro do esquecimento e da ameaça que a cercava. A gratidão de Sofia era imensa, e ela dedicou-se a apoiar Andrea em sua jornada de autodescoberta e cura. O detetive Ricardo Gomes, agora satisfeito com o fechamento do caso mais enigmático e gratificante de sua longa carreira, aposentou-se definitivamente com a consciência tranquila. Contudo, sua conexão com Sofia e Andrea permaneceu sólida como a de um velho amigo, um elo forjado na adversidade e na busca incansável pela verdade. Ele as visitava regularmente, compartilhando histórias de sua vida pós-aposentadoria e observando com carinho a nova vida que se desdobrava diante de seus olhos, um testamento vivo de que seu trabalho havia feito a diferença. A amizade entre eles era um lembrete constante de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podem se forjar laços inesperados e duradouros. Javier Solís, finalmente libertado do peso esmagador da culpa e do medo que o acompanhara por quase 2 décadas, iniciou um processo intensivo de terapia para superar seu trauma profundo. Com o apoio incondicional de Sofia e Andrea, que o viam não como um covarde, mas como uma vítima das mesmas circunstâncias brutais que quase destruíram Helena, ele começou a vislumbrar um futuro. Javier descobriu uma nova paixão pela carpintaria e restauração, encontrando paz e propósito em suas mãos, no trabalho meticuloso de resgatar o que estava danificado. Ele planejava um dia reabrir a investigação sobre o desaparecimento de sua própria mãe, Marta Solís, agora com o conhecimento e a experiência que a queda da rede de Vargas havia proporcionado. Ele sentia que a justiça para Helena era um primeiro passo crucial para a sua própria cura e para a possibilidade de encontrar um encerramento para o mistério de sua família. Havia uma nova luz em seus olhos, um sinal de que a esperança havia retornado. Andrea retornou ao seu estúdio em Coyoacán, mas sua arte havia se transformado radicalmente, refletindo a catarse de sua jornada. Suas obras, antes carregadas de uma busca subconsciente e uma melancolia velada que a própria Andrea não compreendia plenamente, agora explodiam com uma nova esperança, uma profunda sensação de cura e um vigor criativo renovado. Ela pintava com cores mais vibrantes, com pinceladas mais ousadas, explorando a resiliência do espírito humano, a complexidade da memória e a beleza de uma identidade redescoberta e finalmente abraçada. Seus novos temas incluíam representações abstratas da conexão familiar, a fluidez do tempo e a capacidade de encontrar beleza na fragilidade da vida. Sua primeira exposição após o julgamento, intitulada Fragmentos de Luz, foi um sucesso estrondoso, com críticos aclamando a profundidade e a emoção crua de suas novas peças. A amnésia de Helena Rojas, que antes era uma barreira, tornou-se parte intrínseca de sua história, um lembrete vívido do que ela havia superado, mas nunca uma definição de quem ela era.
Ela não se via como uma vítima, mas como uma sobrevivente, uma artista que havia transformado sua dor em beleza. A cicatriz em sua sobrancelha, antes um mistério angustiante e um marco de um passado esquecido, agora era um símbolo de sua sobrevivência, de sua fortaleza inabalável e da incrível capacidade de recomeçar, uma marca de sua jornada e de sua vitória. A vida de Andrea e Sofia se tornou um testemunho vivo para outras famílias que ainda buscavam seus entes queridos. Elas se envolveram em organizações de apoio, compartilhando sua história e oferecendo esperança. Andrea, através de sua arte, e Sofia, com sua persistência e sua nova paz, se tornaram vozes importantes na conscientização sobre desaparecimentos e a importância de nunca desistir da busca pela verdade. O amor e o apoio da família de Sofia, que abraçou Andrea como Helena, foram fundamentais para sua recuperação. A casa em Recoleta, que antes carregava o peso da ausência, agora estava cheia de uma nova energia, com Andrea explorando os antigos cadernos de Helena e, ocasionalmente, encontrando pequenas anotações que provocavam um leve tremor de reconhecimento, como sussurros de um passado que, aos poucos, se tornava menos fantasmagórico. Ela nunca recuperou completamente todas as suas memórias, mas aprendeu a viver com isso, entendendo que a identidade não se resume apenas ao que se lembra, mas também ao que se sente e ao que se constrói. Para todos aqueles que buscam respostas em meio à escuridão, que lutam por desvendar a verdade em meio à incerteza, que se enfrentam com a incerteza de um passado obscuro, a extraordinária história de Helena e Andrea é um testemunho poderoso da resiliência indomável do espírito humano. É uma prova de que, mesmo quando a vida nos rouba muito, nos tira memórias e nos impõe traumas inimagináveis, ela nunca poderá nos tirar a esperança, a capacidade de amar, a força interior para perseverar e a liberdade para forjar nossa própria identidade, passo a passo, abraçando cada fragmento de quem somos.